Hola, mi nombre es Carlos Guzmán, los saludo desde México y los invito al Congreso Mundial de Ufología y sus Misterios los días 4 y 5 de noviembre. Los temas que expondré serán los cráneos alargados en México y los testimonios de los esbotos religiosos en la temática OVNI. No se les olvide, los espero. Desde los albores de la humanidad existen misterios de nuestra especie aún por develarse, como lo son los cráneos alargados o cráneos deformados, encontrados en los 5 continentes del planeta, de los cuales aún no se tiene clara luz de sus orígenes. Esto ha despertado el interés de científicos y antropólogos, quienes con frecuencia encuentran entierros con cráneos humanos de apariencia distinta a la ordinaria. Se han planteado diferentes hipótesis que intentan explicar este fenómeno, como modificaciones realizadas a recién nacidos, la presencia alienígena en tiempos prehistóricos o civilizaciones desconocidas en nuestro registro histórico. Comencemos en África, la cuna de la humanidad. No es de sorprender que aquí se encuentre el hallazgo más antiguo. En Sudáfrica, en el año de 1913, el paleontólogo Robert Broom descubre al que llamaría el hombre del Boskop o Homo capensis. Los primeros análisis sugieren una fecha de más de 10.000 años antes de nuestra era. Los estudios hechos por Broom concluyen que estos cráneos son mucho más alargados y su masa intelectual considerablemente mayor, lo que lleva a proponer la hipótesis de que esta variante del Homo sapiens era mucho más inteligente y coexistió con la humanidad. No obstante, la comunidad científica rechazó la hipótesis intelectual de Broom por considerarla que no tiene suficiente evidencia para respaldarla. Siguiendo la ruta de la migración humana, en Asia Central, justo entre Europa y Medio Oriente, se hallaron restos de cráneos alargados que datan de 7.000 años antes de Cristo. A decir de la arqueóloga Rose Soleski, en su estudio Deformaciones craneales artificiales en el Proto-Neolítico, realizado en las regiones entre Palestina e Irak, afirma que las deformaciones craneales intencionadas eran de uso común y no diferenciaban género. Las técnicas usualmente practicadas para la deformación craneal consistían en usar vendas o telas húmedas, así como tablillas puestas en la parte frontal y occipital de la cabeza, aumentando la presión paulatinamente, dejando como evidencia de la modificación una marca característica en la costura sagital, que es la unión entre los dos huesos temporales en lo alto de la cabeza. En su mayoría, los cráneos modificados pertenecían a personajes de la nobleza, que en aquel entonces se consideraban de descendencia divina, de los dioses que reinaban sobre la tierra, seres que no eran de este mundo. Las leyendas sumerias dan cuenta de los Anunnaki, dioses o espíritus celestes que viajaban por el cielo en carrozas, portando yelmos que le daban a sus cabezas una apariencia alargada, considerándolos viajeros de otros mundos. Una de las más importantes civilizaciones en nuestro planeta es la egipcia. Sus monumentos nos maravillan hasta el día de hoy. Akenatón, faraón egipcio hace 1363 años antes de Cristo, es recordado como un personaje polémico, cuyas ideas sociales revolucionaron al antiguo Egipto. Durante su mandato, anuló el culto a los dioses y obligó a la población a no venerar a otro dios más que al sol, llamado Atón. Sus reformas no solo fueron en lo religioso, el arte también fue afectado por sus ideas. Las representaciones anteriores del faraón y su familia solían ser perfectas e idealizadas. A partir de su reinado, las imágenes y representaciones se volvieron realistas. En el libro Las mujeres de la realeza de Amarna podemos ver cráneos alargados, ojos rasgados
estómagos distendidos, haciendo difícil reconocer el género de la figura. ¿Cómo y por qué su figura humana fue representada con ese realismo? ¿Será la familia de Akenatón la primera con estas características? El enigma continúa al otro lado del mundo. Paracas, Perú. Fueron descubiertos numerosos cráneos en 1928 en la localidad. La mayoría pertenecen a un periodo de 800 años antes de Cristo. Estos hallazgos se clasifican en dos grupos: modificaciones intencionales y aquellos sin explicación a su apariencia, ya que no cuentan con la característica de la costura sagital. Entre estas existe una voluminosa cabeza alargada con rasgos fuera de lo ordinario que ha generado mucha polémica. Las muestras de ADN mitocondrial muestran mutaciones desconocidas. Su capacidad cerebral es 25% mayor a la de los cráneos contemporáneos y pesa 60% más. En este importante hallazgo se encuentran también los restos mortuorios de un feto momificado de 22 semanas de gestación, con la cabeza ya alargada, lo que hace cuestionarnos si había seres humanos con estas características desde su nacimiento. Dentro de las culturas mesoamericanas, México ocupa un lugar preponderante. Varios de estos pueblos también ejercían la modificación craneal y cuentan con casos inexplicables. Uno de esos lazos que une a las civilizaciones arcaicas y los primeros habitantes de América se encuentra en la cueva de Puyil, Tabasco, conocida como la Cueva de los Ancestros. Esta contiene, en una de sus cámaras, de las 10 en total, 29 cráneos, entre los cuales hay 10 osamentas enlongadas de diferentes periodos. Esta cueva, descubierta en el 2004, es testimonio del uso ritual que tenía, ya que numerosos grupos la usaron para dejar testimonio de su paso por este mundo, como lo fueron los mayas. Al realizar los estudios y clasificación, los expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México encontraron que un cráneo alargado pertenece al preclásico temprano, del 2500 al 1200 a.C., y dos de ellos al periodo llamado arcaico, que es del 8000 al 2500 a.C. Llaman estos la atención porque al realizarse pruebas de ADN, en ellos se descubrió una relación directa con haplogrupos mitocondriales amerindios, una conexión directa con los humanos de Asia que cruzaron el estrecho de Bering hace más de 28.000 años. Al norte del país, en la población de Onavas, Sonora, se encontró un cementerio prehistórico descubierto en el 2012, donde fueron hallados restos craneales de aproximadamente 1000 años de antigüedad que pertenecieron a la tribu Pima, conocida como los Nebomes. El hallazgo de aproximadamente 25 restos humanos, donde la mitad cuenta con deformación intencional del cráneo, según la antropóloga Cristina García Moreno, y 5 de ellos con modificación frontal de los dientes para hacerlos lucir afilados, algo no visto en la región. Teotihuacán, México, uno de los principales centros ceremoniales, es el escenario del descubrimiento de los restos de una mujer de Tlaylotlacán, que vivió hace 1600 años. Ella era un personaje opulento y llamativo procedente de tierras lejanas. Sus restos fueron encontrados en una tumba rodeada de ofrendas, símbolo de su estatus. Su cráneo fue intencionalmente alargado y tenía incrustaciones de pirita en los dientes y un diente completo hecho de jadeíta. Esta mujer vivía en el barrio de los extranjeros llamado Tlaylotlacán y posiblemente perteneció a la etnia maya. Pocos esqueletos de Teotihuacán presentan tantas deformaciones corporales. Sus restos fueron descubiertos en el año 2014. No solo encontramos evidencias al estudiar los vestigios de estas culturas, su arte también nos deja testimonios de personajes con cráneos alargados, ojos rasgados con la incógnita de si se tratan de personas comunes modificadas en su infancia o si nacieron así. En el centro
de la hoy República Mexicana se asentó la cultura tlatilca, en el Preclásico Medio y uno de los primeros que habitaron la Cuenca de México. Se destacan por su arte cerámico, donde representan personajes con cráneos alargados, como mudos testigos de sus prácticas de deformación. Al sur del Valle de México se encuentran los vestigios del sitio arqueológico de Cuicuilco, que data del Preclásico Medio y que es una de las culturas más antiguas de la zona. Sus habitantes tenían la costumbre de deformar la cabeza de forma tabular directa y oblicua, lo cual se aprecia en sus figurillas de arcilla. La cultura totonaca también dejó registros en figuras. Algunos se pueden apreciar en el Museo de Xiuhtetelco, al norte del hoy estado de Puebla. Los totonacas fueron uno de los pueblos más antiguos que se extendieron al norte de Puebla, al estado de Veracruz. Ellos practicaban, en adición a la deformación tabular, de deformación cefálica e intencional en la variante superior. Existen numerosos ejemplos de esta práctica, demasiados para poderlos incluir aquí. Es importante mencionar que se siguen practicando en muchos lugares del mundo, como en África, en la región del Congo. Así, hemos acompañado a la humanidad en su progreso desde sus momentos más tempranos hasta su evolución a lo largo de continentes y culturas, todos ellos con algo en común, lo cual es transformar su apariencia para asemejarse a alguien más, ya fuera una variación de especie humana desconocida pero presente, o tal vez para recordar a visitantes de otros mundos que los influyeron y ayudaron en su camino. Bienvenidos a mi canal, soy Carlos Alberto Guzmán Rojas y en esta nota ustedes encontrarán que los testimonios de los eventos con ovnis extraterrestres también pueden ser encontrados increíblemente en algunas iglesias católico-romanas. Pero vamos al contenido. Muy pocas personas de las nuevas generaciones saben el significado de la palabra esvoto. Esta es una ofrenda donde una persona muestra su agradecimiento hacia una divinidad que interfirió para salvarla de un peligro, sanarla de una enfermedad o incluso agraciarlo con una satisfacción mundana. Sus orígenes se remontan al nacimiento de las primeras civilizaciones. Con el transcurso de la historia, estos testimonios empezaron a ser muy comunes en los templos de las iglesias católicas romanas. Pequeñas pinturas dibujaban el milagro recibido. Ahí expresaban en forma gráfica y con texto al calce la explicación del milagro. El destino de estos agradecimientos llamados retablos eran colgados en alguna pared de los templos de la localidad. En estos días del siglo XXI solamente se pueden encontrar ya en algún museo o tal vez en vía Facebook o Twitter, puesto que en los templos mencionados los han ido retirando y solo unos cuantos de ellos los han dejado y colgados en algún lugar de sus recintos. Y así esta costumbre ha quedado prácticamente en desuso. Históricamente ha sido una expresión de fe dentro del cristianismo. En los pueblos antiguos ofrecían a sus deidades figurillas que representaban a sus dioses, animales, armas o alimentos, o también figuras de personas, ya fueran completas o bien partes de ella, brazos, piernas, ojos, etc. Se hacían con la creencia de que obtendrían así la ayuda de aquellas divinidades para lograr una buena cosecha, el favor de alguna dificultad, alianzas con pueblos vecinos, la derrota de sus enemigos, alguna curación, etc. Estos agradecimientos podían ser de terracota, bronce, piedra, madera, cristal o cualquier otro material con el que pudieran elaborarlo. Con la llegada del cristianismo a México por parte de la Iglesia Católica Romana, se adoptó el término desvoto, agradecimiento a los testimonios dados por los fieles del milagro recibido. En el caso particular de México, esta actividad se practicó desde épocas prehispánicas.
Con la conquista espiritual que efectuaron los misioneros franciscanos y de otras órdenes durante el virreinato y la propagación de las diversas apariciones de la Virgen en los siglos XVI y XVII, el culto se expandió por todo el territorio nacional. Un caso muy específico de esto es el de la Virgen de San Juan de los Lagos. Se cuenta que en el año de 1623 llegó a San Juan una caravana de saltimbanquis para presentar un espectáculo. Entre ellos había una niña acróbata. En la mañana en que ensayaba sus piruetas para la función, tropezó clavándose unas espadas que le provocaron la muerte. Sus padres, desesperados, llevaron el cuerpo de la niña a la capilla del hospital donde se encontraba la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos. La esposa del sacristán, de nombre Ana Lucía, veneraba aquella estatuilla de la Virgen que estaba arrumbada en la sacristía. Ella consoló a los padres de la niña diciéndoles que Sihhuapili, es decir, Nuestra Señora en náhuatl, iba a darle otra vez la vida. Ana Lucía, tomando la estatua, la pasó sobre el cuerpo inerte de la niña y ésta comenzó a moverse. También, milagrosamente, la estatua, deteriorada por los años, lucía renovada. Así fue colocada en el altar principal de la capilla del hospital. El padre Florencia cuenta que en 1668 la Virgen curó de manera milagrosa a un mulato joven, inválido desde hacía 10 años, y en agradecimiento el muchacho dejó las muletas como ofrenda ante el altar de la Virgen de San Juan de los Lagos. En el siglo XVII los esbotos empezaron a ser sustituidos por objetos relacionados con los milagros recibidos, como muletas, prótesis, férulas, incluso pertenencias de la persona curada, zapatitos y ropones de bautismo, trenzas de cabello para honrar a la Virgen, diplomas obtenidos gracias a la intervención divina, etc. Paralela a esta situación, también se inicia la elaboración de los milagritos, que son pequeñas piezas de metal representando alguna parte del cuerpo, curada por el milagro. Estas piezas se venden a las puertas de algunos templos y están hechas a mano. Las más comunes son corazones o imágenes del santo. En el caso de las pinturas, se elaboraban sobre madera o metal, donde se narran las condiciones del milagro. Tradicionalmente también se pinta al santo que realizó el milagro y una escena de la tribulación que se padeció, como por ejemplo, librados de un incendio, terremoto, inundación, derrumbe, los que se salvaron de la muerte tras un accidente o una enfermedad. Estos esbotos se mandaban a hacer o eran elaborados por los mismos bendecidos para ofrendarlos al santo o virgen de su devoción. En la mayoría de las piezas se puede observar también un texto con la explicación de lo ocurrido. Un ejemplo de los más antiguos del esboto es de Hernán Cortés, que mandó realizar en la Nueva España para ofrendarlo a la Virgen de Guadalupe de Extremadura, como agradecimiento por salvarle la vida del piquete de un alacrán. Otro ejemplo muy antiguo es el del esboto de San Juan de los Lagos, que data de 1804. De esta forma surge una proliferación de esbotos, retablos, durante el periodo novohispano, tradición que continuó por muchos años, alcanzando una gran popularidad en la década de 1960. Frida Kahlo pintó algunos a lo largo de su vida. El más conocido es donde adecuó un retablo que encontró donde se presentaba perfectamente el día que sufrió el accidente de autobús que chocó con un tranvía donde se rompió la pelvis y la columna vertebral. La ilustración se parecía tanto que solo anexó unos retoques y un agradecimiento escrito. Una gran mayoría de estas obras se han perdido. La costumbre de los retablos prácticamente está extinguida. Los pintores de los esbotos ya son escasos y no son tan solicitados. El uso de técnicas contemporáneas de expresión como fotografías, fotocopias y trabajos en computadora han venido a reemplazar un arte que prácticamente se ha olvidado, ya que se recurre a otras formas de agradecimiento, como el uso de milagritos, que son más sencillos de conseguir. Ejemplos de ellos tenemos el caso de San Charbel con los listones o el de San Ramón Nonato con los candados. Así hay una tendencia de neoesbotos que quieren continuar con este tipo de manifestaciones de fe.
La Iglesia Católica Romana facilitó en tiempos pasados este tipo de agradecimientos por parte de los fieles, donde testificaban los aspectos sobrenaturales que le acontecieron, existiendo una gran cantidad de eventos increíbles cuando las personas atestiguaron que se les presentó una bruja, un demonio, un fantasma, a los marineros una sirena, extrañas criaturas que atacan al ganado y sorprendentemente también la aparición de marcianos, como ellos les nombran, o en su denominación actual, la de los extraterrestres. De esta forma, para librarse de esa aparición o visión, se encomiendan a la Virgen o santo de su devoción para ser salvados de algún acto maldoso por parte de estas entidades. Los cuadros son verdaderas crónicas históricas y testimonios vivos donde lo extraordinario es acreditado por las personas que revelan ese suceso. Muchos de estos cuadros de esta categoría corroboran sucesos que fueron noticia de los rotativos de entonces, como por ejemplo la gran oleada de ovnis del año 1965 ocurrida en México. Actualmente existen pocos lugares por parte de la Iglesia Católica Romana donde todavía se puede apreciar este arte sagrado popular. En la Ciudad de México los encontramos en el Museo de la Basílica de Guadalupe, en la también Basílica de la Virgen de los Remedios de Naucalpan, Estado de México, en algunas otras pequeñas iglesias de provincia y en un excelente museo itinerante que ha guardado por parte de el folclore nacional de arte sagrado popular, y esta exposición se inició en el Museo de Frank Mayer hace algunos años y hasta antes de la pandemia del COVID-19 estaba instalado en el Museo de las Culturas Populares a un costado del Palacio Nacional de la Ciudad de México. Desde los hombres de las cavernas, donde dejó plasmado su arte dibujando su cosmogonía, pasando por los grandes pintores de la Edad Media, Renacimiento, Impresionismo o del vanguardismo contemporáneo en sus diversos estilos, hasta la sencillez de estos retablos, la historia humana queda expresada en estas obras, mezclando lo terrenal, extraterrestre y celestial. De estas visitas de seres extraterrestres que reflejan una realidad ignorada.